El rugido del motor del tractor todavía resonaba como un fantasma en los oídos de Estela, mezclándose con el pitido monótono de las máquinas del hospital que marcaban el final de todo. Miguel, su esposo durante 16 años y el hombre más fuerte que ella había conocido, yacía destrozado en la camilla, con el cuerpo roto por una máquina que él sabía manejar con los ojos cerrados. En sus últimos segundos de conciencia, antes de que la morfina lo arrastrara a la oscuridad, sus dedos callosos apretaron la mano de Estela con una urgencia desesperada. No hubo despedidas de amor. Solo un susurro agónico y confuso que le heló la sangre. La inclinación. Estela, no es un fallo, es la llave. Llévalos al granero antes de que Rodrigo los encuentre. La policía local cerró el caso con una rapidez sospechosa, calificándolo como un lamentable accidente laboral, causado por la supuesta negligencia de un trabajador cansado. Estela firmó los papeles del forense con la mano temblorosa, sabiendo en sus entrañas que era una mentira, porque Miguel revisaba los frenos de ese tractor cada mañana religiosamente. Al salir de la morgue, se encontró con el silencio absoluto de los dueños de la hacienda. No hubo pésame de la familia Vargas, ni ofrecimiento de ayuda para el entierro. Solo hubo miradas esquivas de los otros peones. Hombres que bajaban la cabeza con miedo, como si hablar con la viuda pudiera contagiarles la misma mala suerte mortal que había matado a su capataz. El día del funeral, el cielo sobre el valle se abrió en una tormenta gris que convirtió el cementerio rural en un lodazal de tristeza y desesperanza. Estela permaneció firme bajo la lluvia, abrazando a sus 3 hijos contra su vestido negro empapado, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de Sofía temblaba contra sus piernas. Mientras el ataúd descendía a la tierra húmeda, Estela levantó la vista y notó algo que hizo que su instinto de supervivencia se disparara. A lo lejos, aparcada bajo la sombra de un ciprés, había una camioneta negra con los vidrios polarizados, un vehículo que no pertenecía a nadie del pueblo, observando la ceremonia con la paciencia fría de un depredador. Dentro del vehículo, 2 hombres de traje oscuro miraban la escena sin ninguna emoción, tomando notas en un cuaderno mientras fumaban cigarrillos caros. No se acercaron a presentar sus respetos, ni bajaron las ventanillas. Simplemente estaban allí para confirmar que Miguel estaba realmente bajo tierra y para medir la vulnerabilidad de la familia que dejaba atrás. Estela sintió una punzada en el estómago que no era dolor, sino una advertencia primitiva. La muerte de su esposo no era el final de la tragedia, sino el comienzo de una cacería. Secó las lágrimas de su rostro, no por resignación, sino para poder ver con claridad a los enemigos que la rodeaban. 3 días después del entierro, la amenaza abstracta se materializó con golpes violentos en la puerta de su pequeña casa de servicio. Antes de que Estela pudiera abrir, 2 hombres empujaron la madera, invadiendo su hogar con la arrogancia de quienes se saben dueños de la ley. Se presentaron como los abogados de don Rodrigo Vargas, el sobrino de la patrona y actual administrador de facto de la hacienda. No traían palabras de consuelo, sino un maletín lleno de documentos falsos y una actitud depredadora. «Su marido nos robó, señora Morales», dijo uno de ellos, lanzando una carpeta sobre la mesa de la cocina con un ruido seco que hizo saltar a los niños. La acusación era tan absurda que Estela se quedó momentáneamente sin habla. Alegaban que Miguel había desviado fondos y robado documentos de propiedad de la familia Vargas. Le mostraron un pagaré con una firma falsificada de Miguel, exigiendo el pago inmediato de una deuda inexistente de $85,000. «Sabemos que usted no tiene ese dinero, Estela», dijo el abogado más joven con una sonrisa cruel. «Pero sabemos que tiene los documentos que él se llevó. Entréguelos ahora y quizás don Rodrigo sea misericordioso con la deuda. Si no lo hace, consideraremos que usted es cómplice del robo y actuaremos penalmente». El terror verdadero llegó cuando mencionaron a sus hijos, transformando una extorsión financiera en una amenaza vital directa. «La cárcel no es lugar para una madre, y el orfanato estatal está muy lejos de aquí», insinuó el hombre.
mirando a Mateo y a Lucía con una indiferencia que helaba la sangre. Le dieron un ultimato de 48 horas para entregar los supuestos papeles robados y desalojar la casa de servicio, o enfrentarían la fuerza bruta de la ley corrupta que ellos controlaban. Salieron de la casa dejando un rastro de perfume caro y miedo, cerrando la puerta con una suavidad que era más aterradora que un golpe. Esa noche, mientras Estela intentaba calmar el llanto de sus hijos y planeaba una defensa imposible, escuchó un rasguño suave en la ventana trasera. Era la vieja empleada de la casa grande, una mujer que había servido a la señora Isabela durante décadas, trayendo un sobre manila oculto bajo su chal. La señora Isabela me dio esto antes de que Rodrigo la encerrara en el sanatorio, susurró la anciana con los ojos llenos de pánico. Dijo que Miguel era el único hombre honrado en esta tierra de víboras y que esto le pertenece a usted por derecho y por sangre derramada. Con manos temblorosas, Estela abrió el sobre bajo la luz tenue de una vela, encontrando una escritura notarial reciente y un mapa dibujado a mano. La escritura estaba a su nombre, un regalo de la patrona fechado 2 semanas atrás, pero la propiedad descrita era un insulto cruel: el granero inclinado, una ruina abandonada en el límite más estéril de la finca. Todos conocían ese lugar como el granero del diablo, una estructura que se inclinaba peligrosamente 30 grados hacia el abismo, a punto de colapsar. Parecía una broma final, un pedazo de basura para la viuda del capataz, hasta que vio la nota de Miguel adjunta al mapa. La letra de su esposo era apresurada y firme, escrita con la claridad de alguien que sabe que su tiempo se está acabando. Estela, mi amor, perdona mi silencio, pero era la única forma de mantenerlas a salvo mientras yo buscaba la verdad. Si estás leyendo esto, es porque el peligro ya tocó a tu puerta. No mires el granero como una ruina, míralo como nuestra arca. La inclinación no es un defecto, es una defensa. Ve allí esta noche. Todo lo que necesitas para salvar a nuestros hijos y limpiar mi nombre está enterrado bajo la mentira. Confía en mí una última vez, antes de ver cómo esta madre logrará sacar a 3 niños de la casa bajo la vigilancia de los asesinos y cruzar el bosque hacia una estructura que parece una trampa mortal. Quiero pedirte algo importante. Si alguna vez has sentido la impotencia de ver cómo los poderosos aplastan a los trabajadores honestos, dale like a este video ahora mismo. Tu interacción ayuda a que estas historias de justicia y coraje lleguen a más personas. Y si eres nuevo en el canal Relatos Ocultos, suscríbete y activa la campanita. Aquí no solo contamos historias de suspenso, sino que honramos la memoria de aquellos que, como Miguel, prepararon un plan maestro desde la tumba para proteger a su familia. Prepárate, porque la fuga está a punto de comenzar y la noche es oscura y llena de peligros. Estela quemó el ultimato de los abogados en el fregadero y miró a sus hijos con una determinación nueva, secándose las lágrimas para siempre. Mateo, carga las mochilas con comida y agua. Toma solo lo necesario. Lucía, ayuda a tu hermana con los zapatos de montaña, ordenó con voz baja pero inquebrantable. Apagaron las luces de la casa para simular que dormían y, aprovechando que la luna se ocultaba tras las nubes de tormenta, se deslizaron por la ventana trasera hacia el maizal alto. La carrera por sus vidas había comenzado y su único destino era un edificio que todo el mundo creía que se estaba cayendo al infierno. La huida comenzó arrastrándose entre los surcos profundos del maizal, con el barro frío y pegajoso aferrándose a sus ropas como manos de muertos que intentaban retenerlos. Estela guiaba la marcha, agachada, con el corazón golpeando tan fuerte contra sus costillas que temía que el sonido alertara a los perros de la hacienda. La oscuridad era casi absoluta, apenas rota por los relámpagos lejanos de la tormenta que se alejaba, dejando tras de sí una neblina densa y húmeda. Cada paso era una lucha contra el terreno inestable, pero el miedo a lo que dejaban atrás, a los hombres de traje y sus amenazas, era un combustible más potente que el agotamiento físico. Mateo, con sus 14 años recién cumplidos, cargaba la mochila más pesada con una madurez que no le correspondía a su edad, asumiendo el rol de protector,
que la muerte de su padre le había impuesto brutalmente. No se quejaba del peso de las latas de comida ni de las botellas de agua que se clavaban en su espalda, aunque Estela podía escuchar su respiración entrecortada y forzada. Él sabía, quizás mejor que sus hermanas, que esto no era una excursión nocturna ni un juego. Sabía que su padre había sido asesinado y que ellos eran los cabos sueltos que la familia Vargas necesitaba cortar para asegurar su impunidad. El terreno se volvió más hostil a medida que abandonaban los cultivos y comenzaban el ascenso hacia la zona montañosa y salvaje de la propiedad. Las zarzas espinosas rasgaban sus pantalones y el viento soplaba con una fuerza helada que calaba hasta los huesos, haciendo que la pequeña Sofía sollozara en silencio. Estela la cargó en brazos, ignorando el dolor agudo en sus propios músculos, susurrándole promesas de calor y seguridad que ni ella misma se creía del todo. Se sentían como intrusos en su propia tierra, fugitivos en el lugar donde Miguel había trabajado su vida entera, perseguidos por la codicia de un patrón que los veía como ganado desechable. De repente, un haz de luz potente cortó la oscuridad del camino rural que serpenteaba unos metros más abajo, barriendo los arbustos donde se ocultaban. Estela empujó a sus hijos al suelo, cubriéndolos con su cuerpo, presionando sus rostros contra la tierra húmeda y olorosa a podredumbre. Una camioneta 4x4 pasó lentamente, con el motor ronroneando como una bestia al acecho y los faros buscahuelas iluminando los troncos de los árboles como si fueran barrotes de una prisión. Eran los capataces de Rodrigo, hombres pagados para limpiar los problemas del patrón, patrullando los límites de la finca para asegurarse de que la viuda no escapara con los secretos. El vehículo se detuvo a escasos 20 metros de su escondite, y el sonido de las puertas abriéndose congeló la sangre de Estela. Escuchó el chasquido de encendedores y el murmullo de voces graves discutiendo en la noche, el humo del tabaco llegando hasta ellos con la brisa. El patrón ofrece $1000 al que encuentre a la mujer y a los mocosos antes del amanecer, dijo una voz ronca que Estela reconoció como la del jefe de seguridad. Quiere los papeles que robó el marido. Dice que si se resisten, podemos usar la fuerza necesaria. Nadie va a extrañar a una familia de ladrones. En ese momento de tensión insoportable, Sofía, asustada por la oscuridad y las voces extrañas, tomó aire para soltar un llanto fuerte. Estela reaccionó con un instinto animal, cubriendo la boca de su hija con la mano, con una firmeza que le dolió en el alma, ahogando el sonido antes de que naciera. La niña se retorció, sus ojos grandes llenos de terror y confusión, pero Estela la sostuvo inmóvil, mirándola con una intensidad que suplicaba silencio. Fue un acto de crueldad necesaria, un momento horrible donde el amor de madre se manifestó como una fuerza física violenta para evitar que los descubrieran y los mataran allí mismo. Los hombres terminaron sus cigarrillos y subieron de nuevo a la camioneta, riendo sobre lo fácil que sería gastar el dinero de la recompensa. Cuando las luces rojas traseras desaparecieron en la curva del camino, Estela soltó a su hija y la abrazó temblando, pidiéndole perdón entre susurros desesperados. No podían quedarse allí. El perímetro estaba vigilado y era cuestión de tiempo para que decidieran peinar el bosque a pie. «Tenemos que movernos más rápido», ordenó Estela, levantando a Lucía, quien había comenzado a cojear visiblemente después de torcerse el tobillo en la caída apresurada al suelo. La caminata se convirtió en una marcha forzada y dolorosa, con Mateo ayudando a su hermana Lucía a saltar sobre las raíces expuestas y las rocas resbaladizas. Estela miraba el mapa de Miguel bajo la luz tenue de la luna, tratando de descifrar los trazos dibujados a mano que parecían no tener sentido en la oscuridad. La duda comenzó a corroer su mente. ¿Y si todo esto era una locura? ¿Y si Miguel, en su desesperación, los había enviado a una trampa o a un lugar que no existía? La idea de estar arrastrando a sus hijos hacia la muerte por confiar en un papel viejo la atormentaba con cada paso. Hacia las 5 de la mañana,
Cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris plomizo y triste, llegaron finalmente a la meseta alta, donde se suponía que estaba el refugio. Estaban agotados, cubiertos de barro y temblando de frío, sus fuerzas drenadas casi por completo. El paisaje aquí era desolador, una zona de la finca que había sido abandonada hace décadas, donde la vegetación había reclamado las estructuras de los antiguos colonos. Y entonces, entre la niebla matutina que se levantaba del suelo, vieron la silueta inconfundible y aterradora que Miguel había descrito en su carta de despedida. El granero del diablo se alzaba ante ellos como una pesadilla arquitectónica, desafiando todas las leyes de la física y el sentido común. Era una estructura masiva de madera negra y piedra, inclinada agresivamente 30 grados hacia la izquierda, pareciendo congelada en el momento exacto antes de colapsar. Las paredes estaban cubiertas de musgo espeso y enredaderas muertas, y el techo parecía tener agujeros por donde se colaba la lluvia. No parecía un refugio seguro. Parecía una tumba gigante a punto de cerrarse sobre cualquiera lo suficientemente estúpido como para entrar en ella. Los niños se detuvieron en seco, retrocediendo instintivamente ante la visión del edificio deforme. «Mamá, eso se va a caer», susurró Lucía, aferrándose al brazo de Mateo, con los ojos llenos de miedo. «No podemos entrar ahí. Es el lugar maldito del que hablan los abuelos. La reputación del lugar pesaba más que la lógica. Todos en el valle decían que el suelo allí estaba maldito, que la tierra se tragaba las construcciones. Parecía el peor lugar posible para esconderse, una trampa mortal de madera podrida y cimientos fallidos que gritaba peligro a cualquiera que se acercara». Estela sintió el mismo miedo visceral, pero apretó el mapa de Miguel contra su pecho, recordando sus palabras. La inclinación no es un defecto, es una defensa. Tenía que confiar en que su esposo, el hombre que revisaba 3 veces los cerrojos de las ventanas cada noche, no los había enviado allí para morir aplastados. Su padre construyó esto, o al menos él sabía por qué estaba así. Dijo con una firmeza que no sentía, tratando de inyectar valor a sus hijos. Si todos tienen miedo de entrar, entonces es el lugar perfecto para que nadie nos busque. Caminaron hacia la base del granero, escuchando el crujido siniestro de la madera que parecía quejarse con el viento. Estela buscó frenéticamente las referencias del mapa. 3 pinos viejos formando un triángulo y una roca grande marcada con una X, tallada rudimentariamente. Mateo encontró los árboles primero, y justo en el centro, cubierta de maleza, estaba la piedra. Pero cuando intentaron moverla para revelar el mecanismo de entrada, un sonido metálico y oxidado resonó demasiado fuerte en el silencio del amanecer, y al mismo tiempo escucharon pasos crujiendo en las hojas secas a pocos metros de distancia. Alguien más estaba allí. La figura que emergió de entre las sombras del bosque no era un soldado de Rodrigo, sino un espectro viviente que parecía formar parte de la misma ruina. Era un anciano encorvado, vestido con harapos que olían a humo de leña y tierra húmeda, sosteniendo una escopeta de caza antigua con manos nudosas y firmes. Estela cubrió a sus hijos con su cuerpo, preparándose para el final, pero el hombre no disparó. En cambio, bajó el arma lentamente y escupió un chorro de tabaco negro al suelo. Sus ojos, lechosos por las cataratas pero brillantes de inteligencia, recorrieron el rostro de la viuda con un reconocimiento lento, asintiendo como quien confirma una profecía largamente esperada en la montaña. «Llegas tarde, mujer de Miguel», graznó el anciano con una voz que sonaba como piedras triturándose, revelando una dentadura incompleta y amarilla. «Él me dijo que vendrías la noche que el cielo llorara, pero te esperaba hace horas». Estela lo reconoció entonces. Era Jacinto, el loco del valle, un ermitaño que vivía en los límites de la hacienda y a quien todos, incluida ella, habían ignorado o temido durante años. Resultaba que su locura y su aislamiento eran la tapadera perfecta para ser el guardián secreto de la obra maestra de su esposo, el único vigía en el que Miguel había confiado su vida. Jacinto
Se acercó a la piedra marcada que Mateo había intentado mover, soltando una risa seca y áspera que no llegaba a sus ojos. «La fuerza bruta no sirve aquí, muchacho», le dijo al adolescente, apartándolo suavemente con el cañón de la escopeta. Miguel diseñó esto para que solo la inteligencia pudiera abrirlo, no el músculo. El anciano presionó una secuencia de rocas menores ocultas bajo el musgo alrededor de la piedra principal, y se escuchó un clic metálico profundo, como el de un reloj gigante activándose bajo la tierra. La piedra grande giró sobre un eje invisible, revelando un hueco oscuro y estrecho en la base del granero. «Entren rápido, antes de que el sol los delate», ordenó Jacinto, empujándolos hacia la abertura con una urgencia que no admitía discusiones. «Yo me quedaré aquí arriba para borrar sus huellas y vigilar el camino. Si alguien viene, los cuervos me avisarán». Estela quiso agradecerle, preguntarle por qué ayudaba a una familia perseguida, pero el anciano ya se estaba alejando, fundiéndose con la maleza, con la habilidad de un fantasma. Comprendió que Miguel no solo había construido paredes, había construido lealtades invisibles con los marginados, creando una red de protección humana que ahora se activaba para salvarlos. Al cruzar el umbral hacia el interior del granero del diablo, el mundo físico de Estela se transformó en una experiencia vertiginosa y nauseabunda. La inclinación de 30 grados, que desde fuera parecía simplemente peligrosa, desde dentro era una tortura para el oído interno y el equilibrio. El suelo de madera vieja se inclinaba agresivamente hacia el abismo, obligando a sus músculos a tensarse constantemente para no resbalar hacia la pared más baja. La oscuridad estaba llena de polvo flotante y el aleteo de murciélagos molestos, y cada paso hacía crujir la estructura como si la madera estuviera gritando de dolor bajo su peso. Mateo y Lucía se aferraban a las vigas maestras, mareados por la distorsión visual de las paredes que no guardaban ningún ángulo recto con el suelo. «Mamá, me quiero ir, esto se va a caer», lloriqueó Sofía, sintiendo que la gravedad tiraba de ella hacia la esquina oscura, donde se acumulaban los escombros de décadas. Pero Estela, guiada por el mapa que ahora sostenía con manos firmes, sabía que esta incomodidad era intencional. Miguel había diseñado el interior para ser repelente, para que cualquier intruso curioso sintiera el instinto irreprimible de salir corriendo antes de descubrir lo que realmente escondía el lugar. Siguiendo las marcas de tiza casi invisibles que el mapa indicaba, Estela guió a su familia hacia la zona más baja del granero, donde la basura y el heno podrido se acumulaban en una pila alta. Parecía el lugar más sucio y menos prometedor de la estructura, pero allí, oculto bajo una capa de tablones sueltos, encontraron el anillo de hierro. No estaba oxidado como el resto de la granja, estaba engrasado y limpio. Estela tiró de él y una sección del suelo que parecía sólida y podrida se levantó con la suavidad de una puerta de bóveda bancaria, revelando una escalera descendente. El aire que subió desde el agujero no olía a humedad ni a encierro, sino a madera de cedro, aceite de máquina y seguridad seca. Era un contraste olfativo tan brutal con la podredumbre del granero superior que Estela sintió un alivio inmediato, una invitación a dejar atrás el caos. «Bajen con cuidado», susurró, encendiendo la linterna que llevaba en la mochila. Los niños descendieron uno por uno, dejando atrás el mundo inclinado y hostil para entrar en el vientre nivelado de la tierra. Estela bajó la última, cerrando la trampa sobre su cabeza y bloqueándola con el cerrojo interno. El silencio abajo era absoluto y pesado, aislándolos instantáneamente del viento aullante y de los crujidos amenazantes de la estructura superior. Estela bajó los 12 peldaños de madera robusta hasta tocar un suelo de hormigón liso y perfectamente nivelado. Al iluminar el espacio con su linterna, el haz de luz reveló un refugio que le robó el aliento. No era una cueva sucia,
Era una habitación rectangular de 6 por 8 metros, con paredes de ladrillo reforzado y un techo de vigas de acero que sostenían el peso del granero y de la montaña entera sobre sus cabezas. En las paredes, estanterías metálicas industriales se alineaban con una precisión militar, repletas de latas de comida etiquetadas a mano con fechas de caducidad que llegaban hasta el 2027. Había garrafas de agua potable, mantas térmicas dobladas, kits de primeros auxilios y lámparas de aceite listas para ser usadas. En un rincón, varios colchones inflables de alta calidad esperaban, junto a juguetes que Sofía había perdido meses atrás y que Miguel había rescatado y guardado allí. Era una cápsula del tiempo y el amor, preparada meticulosamente durante años sin que ella sospechara absolutamente nada. Estela se dejó caer de rodillas sobre el hormigón frío, abrumada por la magnitud de lo que veía. Mientras ella pensaba que Miguel trabajaba horas extras para el patrón o bebía con amigos, él estaba aquí, bajo la tierra, construyendo este santuario ladrillo a ladrillo. Cada lata de comida, cada litro de agua, era una carta de amor silenciosa, una promesa de que él cuidaría de ellos incluso si la muerte se lo llevaba. La culpa por haber dudado de él, por haber creído las mentiras de los abogados, se disolvió en lágrimas de gratitud amarga y profunda. Los niños, recuperando el color en sus rostros, al sentirse seguros y en un suelo recto, comenzaron a explorar el refugio con una curiosidad tímida. Mateo encontró una hornilla de gas portátil y comenzó a calentar una lata de sopa, el olor a comida caliente llenando el espacio y calmando sus estómagos vacíos. Por primera vez en 3 días, la tensión mortal se aflojó un poco. Estaban enterrados bajo toneladas de tierra y una ruina inclinada, pero nunca habían estado más seguros. El granero del diablo era, en realidad, el abrazo protector de un padre que se negaba a abandonar a su familia. Sin embargo, el descanso mental de Estela se interrumpió cuando su mirada se posó en un objeto extraño al fondo de la habitación, sobre una mesa de trabajo solitaria. Era un baúl de metal pesado, reforzado con candados de seguridad, tal como lo describía la carta inicial. Junto a él descansaba un cuaderno encuadernado en cuero desgastado que Estela reconoció al instante. Era el diario que Miguel siempre llevaba consigo y que nunca dejaba que nadie tocara. Sabía que dentro de ese cofre no había comida ni abrigo, sino la verdad peligrosa que los había traído hasta aquí. Estela se acercó al cofre de metal con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo que estaba a punto de profanar el descanso eterno de su esposo o de redimir su memoria para siempre. La llave pequeña que venía en el sobre encajó en el candado oxidado con un clic suave y satisfactorio, rompiendo el último sello de secretismo que Miguel había mantenido durante años. Al levantar la tapa pesada, el olor inconfundible a tabaco negro y a serrín de cedro la golpeó, evocando la presencia de Miguel con tal fuerza que tuvo que cerrar los ojos un momento para no derrumbarse. Dentro no había joyas familiares, sino objetos pragmáticos, pajos de billetes, documentos legales y el diario de cuero. Tomó el diario con manos temblorosas, acariciando la cubierta desgastada donde Miguel solía apoyar su taza de café mientras hacía cuentas en la cocina. Al abrir la primera página, la caligrafía angulosa y firme de su esposo parecía saltar del papel, hablándole directamente desde el más allá con una claridad dolorosa. Estela, mi vida, si estás leyendo esto es porque fallé en escapar, pero espero no haber fallado en protegerte, comenzaba el texto. Las lágrimas emborronaron su visión, pero se obligó a leer, devorando cada palabra como si fuera el aire que necesitaba para respirar en ese búnker subterráneo. A medida que avanzaba en la lectura, la imagen del Miguel sencillo y trabajador que ella creía conocer se desmoronaba para revelar a un hombre atrapado en una red de conspiración mortal. El diario detallaba cómo, 5 años atrás, Miguel había descubierto por accidente que Don Rodrigo estaba falsificando escrituras de tierras para robar las granjas de los campesinos analfabetos del valle.
No era solo un administrador codicioso, era un criminal sistemático que usaba la violencia y la intimidación para expandir el dominio de la hacienda, borrando a familias enteras del mapa con la firma de un juez corrupto y la ayuda de matones nocturnos. Pero la revelación más oscura no era sobre robos de tierra, sino sobre sangre derramada que clamaba justicia desde el silencio de las montañas. Miguel había documentado meticulosamente los accidentes que habían sufrido los vecinos que se negaron a vender. Incendios repentinos, caídas por barrancos y maquinaria fallando misteriosamente. Él sabía que su propio accidente con el tractor no había sido una casualidad. Había escuchado a Rodrigo ordenar el corte de los frenos días antes. Miguel había subido a ese tractor sabiendo que era una sentencia de muerte, sacrificándose para que Rodrigo creyera que el problema había terminado con su silencio. No podía ir a la policía local. Estela, todos están en la nómina de Rodrigo, explicaba en una página manchada de grasa. Tuve que jugar su juego, fingir que era un ignorante mientras construía este lugar para ustedes. Miguel confesaba que había pasado noches enteras cavando este búnker, robando materiales de construcción poco a poco, bajo la excusa de intentar reparar el granero viejo. Había soportado las burlas de los otros peones y la humillación de parecer un capataz incompetente obsesionado con una ruina, todo para crear un santuario invisible que nadie en su sano juicio querría investigar. La siguiente sección del diario explicaba el verdadero motivo de la obsesión de Rodrigo con esa parcela de tierra específica y por qué el granero estaba inclinado. No era un fallo de cimentación. Miguel había descubierto, gracias a unos viejos mapas geológicos de los colonos originales, que justo debajo de esa colina corría una veta de plata olvidada, parte de una mina clandestina del siglo pasado. La inclinación de 30 grados era intencional, diseñada para ocultar la entrada principal a la veta y hacer que cualquier intento de excavación industrial fuera peligroso e inestable sin los planos correctos que él había escondido. Estela miró hacia el fondo del cofre y vio, envuelta en un trapo de aceite, una barra pesada de metal grisáceo que brillaba tímidamente bajo la luz de la linterna. Era plata pura, una muestra de la fortuna que yacía bajo sus pies y la razón por la que Rodrigo estaba dispuesto a matar a una viuda y 3 huérfanos. No se trataba de una deuda de $85,000. Se trataba de millones en derechos mineros que Rodrigo planeaba vender a una corporación extranjera una vez que tuviera la escritura limpia y a la familia Morales fuera del camino. La ira comenzó a reemplazar al miedo en el pecho de Estela, una furia caliente y sólida que la enderezó la espalda y secó sus lágrimas. Miguel no había sido un ladrón, había sido el guardián de un tesoro y el protector de la verdad. Un hombre que había mirado al diablo a los ojos y había decidido construir un arca para su familia. Ellos creen que somos débiles, Estela. Creen que sin mí tú te rendirás. Pero sé que eres más fuerte que el acero de este búnker. Leía la última página. Esas palabras actuaron como un bálsamo y una armadura, transformando su dolor en propósito. Junto a la barra de plata, encontró un dispositivo de memoria USB y un paquete de documentos originales con sellos oficiales que demostraban el fraude de Rodrigo. Estas eran las armas que Miguel le había dejado. No pistolas ni cuchillos, sino la capacidad de destruir la vida de Rodrigo legalmente y para siempre. Tenía en sus manos la llave para liberar no solo a su familia, sino a todo el valle de la tiranía de los Vargas. Pero también entendió la gravedad del peligro. Si Rodrigo la encontraba con esto, no dudaría en torturarlos antes de matarlos. Mateo se acercó a ella, viendo el cambio en su expresión, y tocó suavemente el brazo de su madre. ¿Papá era bueno?, preguntó con la voz quebrada de un adolescente que necesita desesperadamente un héroe. Estela lo miró a los ojos y asintió con una firmeza feroz, entregándole el diario para que él mismo leyera la verdad. Tu padre fue el hombre más valiente que ha pisado esta tierra, hijo, y nos dejó todo esto para que nosotros terminemos lo que él empezó. No nos estamos escondiendo.
Nos estamos preparando para contraatacar. Sin embargo, la sensación de empoderamiento duró poco, interrumpida por la realidad de su situación precaria bajo tierra. Estela sabía que el tiempo jugaba en su contra. Rodrigo no se detendría ante nada para recuperar esa escritura y silenciar los rumores sobre la plata. El búnker era seguro por ahora, pero si traían maquinaria pesada para demoler el granero y buscar la veta, quedarían enterrados vivos bajo los escombros de su propio refugio. Tenían comida para semanas, pero el oxígeno y la discreción eran recursos finitos que se agotaban minuto a minuto. Guardó los documentos y el USB en su ropa, sintiendo su peso contra la piel como un recordatorio constante de su misión. Cerró el cofre y miró a sus hijos, que ahora comían con un poco más de calma, ajenos a la magnitud de la guerra en la que estaban involuntariamente inscritos. Estela se prometió a sí misma que Rodrigo pagaría por cada gota de sangre de Miguel y por cada lágrima de terror de Sofía. La viuda asustada había muerto en el camino de ascenso. En este búnker había nacido una estratega dispuesta a todo. De repente, un sonido sordo y rítmico vibró a través de las paredes de ladrillo, diferente al asentamiento natural de la tierra o al viento exterior. Estela levantó la mano pidiendo silencio absoluto, y todos en el búnker contuvieron la respiración con los ojos clavados en el techo de vigas de acero. No era un animal rascando la tierra, eran pasos pesados, muchos de ellos caminando sobre el suelo inclinado del granero justo encima de sus cabezas. Los cazadores habían ignorado las leyendas de maldiciones y habían entrado en la estructura, caminando literalmente sobre la tumba donde la familia se escondía. El error que condenó su escondite fue un acto de nostalgia inocente y tecnológica, un desliz momentáneo en la disciplina férrea de la supervivencia. Mateo Lashatizip, abrumado por la lectura del diario y la necesidad de ver el rostro de su padre una vez más, había encendido su teléfono móvil por apenas 30 segundos para buscar una fotografía antigua guardada en la galería. No hubo llamadas ni mensajes, pero ese breve pulso de energía fue suficiente para que el dispositivo intentara conectarse a la única torre de telecomunicaciones del valle, enviando una señal ping, solitaria y precisa, a la red. En la oficina de seguridad de la hacienda, un sistema de rastreo ilegal que Rodrigo había instalado para vigilar a sus empleados parpadeó en rojo sobre el mapa digital, marcando la ubicación exacta del Granero del Diablo. A kilómetros de distancia, Rodrigo Vargas observó el punto luminoso en la pantalla con una mezcla de incredulidad y triunfo depredador, apagando su cigarro con violencia en el cenicero de cristal. Llevaba días peinando el pueblo y las carreteras, asumiendo que la viuda había huido hacia la frontera, pero la señal confirmaba que seguían dentro de su propiedad, escondidos como ratas en la estructura que él despreciaba. La audacia de Miguel, al ocultarlos en la zona más peligrosa y olvidada de la finca, le provocó una risa fría y carente de humor. No perdió tiempo en reunir a su equipo de limpieza. Esta noche no enviaría abogados con papeles, enviaría hombres con herramientas pesadas y órdenes de no dejar testigos. En el interior del búnker, la vibración de los pasos sobre el suelo de madera del granero se detuvo momentáneamente, creando un silencio táctico que era más aterrador que el ruido. Estela, con los sentidos agudizados por la adrenalina, sabía que esos pasos iniciales eran solo los exploradores, la avanzadilla que confirmaba el terreno antes de que llegara el grueso de la fuerza. Miró a Mateo, quien sostenía el teléfono apagado con las manos temblorosas, comprendiendo tarde el error fatal que había cometido. Pero no hubo tiempo para reproches. Estela apagó la linterna principal, dejando el refugio en una penumbra roja tenue proporcionada por la luz de emergencia, y ordenó a los niños que se agruparan bajo la mesa de trabajo reforzada. Afuera, la noche se rompió con el rugido de motores diésel potentes y el crujir de neumáticos todoterreno aplastando la vegetación muerta que rodeaba el granero. No era un solo vehículo, era un convoy.
Luces halógenas de alta potencia inundaron la estructura inclinada, colándose por las rendijas de las tablas podridas como lanzas de luz sólida que cortaban la oscuridad interior del granero superior. El edificio, que había permanecido en sombras y silencio durante décadas, de repente se convirtió en el escenario iluminado de un crimen en progreso. El cerco se había cerrado herméticamente. Cualquier intento de salir por la puerta principal sería un suicidio inmediato bajo los focos. Fue entonces cuando escucharon la voz de Jacinto, el viejo guardián, gritando afuera con una furia que desafiaba su edad y su fragilidad física. «Largo de aquí, buitres. Esta tierra es sagrada. El suelo no aguanta su peso», vociferó el anciano, intentando usar la superstición y el miedo al colapso como última barrera de defensa. Estela escuchó el sonido inconfundible de una escopeta siendo amartillada, seguido casi inmediatamente por un golpe seco y brutal, el sonido de una culata impactando contra carne y hueso. El grito de dolor de Jacinto fue cortado en seco, seguido por risas crueles y el sonido de un cuerpo siendo arrastrado por la grava. «Nadie te tiene miedo, viejo loco», resonó la voz amplificada de Rodrigo, utilizando un megáfono que distorsionaba sus palabras con un eco metálico y siniestro. «Sabemos que están ahí abajo. Sabemos que Miguel construyó su ratonera debajo de esta basura inclinada». La confirmación verbal de que su escondite había sido descubierto golpeó a Estela como un mazo físico. Ya no era una suposición o una búsqueda aleatoria. Sabían exactamente dónde estaban y lo que era peor. Sabían que había algo de valor bajo el suelo. La ventaja del secreto se había evaporado, dejándolos atrapados en una caja de hormigón sin salida aparente. Rodrigo continuó su monólogo de terror psicológico, caminando alrededor de la estructura, sus pasos resonando sobre el techo del búnker como truenos localizados. «Estela, sé que puedes oírme. Sé que tienes los discos y las escrituras. Tienes dos opciones esta noche, y ambas terminan conmigo recuperando lo que es mío. Puedes abrir la escotilla y salir con las manos en alto, y te prometo que tus hijos no sufrirán. O puedes quedarte ahí abajo y yo mismo me encargaré de enterrarlos vivos. Traje una excavadora. Estela, puedo echar abajo este granero y sepultarlos bajo toneladas de escombros en 10 minutos. La amenaza de ser enterrados vivos provocó un sollozo ahogado en la pequeña Sofía, que se tapó los oídos con fuerza para no escuchar la voz del monstruo. Lucía se abrazó a su madre, temblando violentamente, mientras Mateo buscaba desesperadamente algún objeto pesado que pudiera usar como arma. La culpa transformándose en una ira defensiva suicida. Estela los sostuvo a todos, susurrando que no iba a pasar nada, aunque su mente trabajaba a 1000 por hora calculando la resistencia de las vigas de acero del techo contra el peso de una maquinaria pesada, colapsando el edificio encima de ellos. ¿Crees que a alguien le importará?, continuó Rodrigo, disfrutando de su poder, paseándose justo encima de donde ellos estaban agazapados. Mañana dirán que el granero del diablo finalmente cedió y se tragó a la pobre viuda que buscaba refugio de la tormenta. Será una tragedia poética. Estela, nadie buscará balas, nadie buscará pruebas, solo encontrarán tierra y madera podrida. Era un plan perfecto en su crueldad. Usar la propia trampa arquitectónica de Miguel como el arma homicida definitiva, convirtiendo su santuario en su tumba, sin tener que disparar un solo tiro que alertara a los vecinos lejanos. El sonido de un generador eléctrico arrancando afuera interrumpió el discurso del villano, seguido por el zumbido agudo y penetrante de herramientas industriales. No iban a esperar a que ella se rindiera. Iban a forzar la entrada o destruir la estructura. Estela miró el techo del búnker, viendo cómo el polvo de los ladrillos comenzaba a caer en finas lluvias grises con cada vibración de las máquinas arriba. Sabía que la escotilla de entrada estaba oculta y blindada, pero no resistiría un taladro neumático o una carga explosiva si lograban localizar su posición exacta bajo el suelo de madera y heno.
La sensación de claustrofobia se volvió asfixiante, el aire del búnker pareciendo volverse más denso y caliente con cada segundo que pasaba. Estela se dio cuenta de que la estrategia de esperar y esconderse había caducado. Si se quedaban allí, morirían aplastados o asfixiados. Tenían que moverse. Tenían que activar la siguiente fase del plan de Miguel, esa que aparecía en las últimas páginas del diario bajo el título de Ruta de Escape de Emergencia. Pero moverse implicaba dejar la seguridad relativa del hormigón y adentrarse en la incertidumbre de los túneles mineros que nadie había pisado en 80 años. Arriba, el sonido cambió. Ya no eran pasos, sino el golpe rítmico de mazos pesados rompiendo el suelo de madera del granero. Estaban buscando la entrada, arrancando las tablas podridas para exponer la losa de hormigón del búnker. Cada impacto resonaba en los dientes de Estela, una cuenta regresiva física que le indicaba cuánto tiempo le quedaba a la integridad de su refugio. «Aquí está, encontré la argola», gritó uno de los hombres de Rodrigo justo encima de sus cabezas. El triunfo en su voz fue el detonante final que Estela necesitaba para abandonar la parálisis y pasar a la acción desesperada. Un chirrido metálico terrible rasgó el aire cuando los hombres de arriba engancharon una cadena a la puerta oculta y comenzaron a tirar con un cabrestante mecánico. La escotilla blindada gimió bajo la tensión, los pernos de seguridad luchando contra la fuerza bruta de la máquina. Un rayo de luz externa, sucio y polvoriento, se filtró por la primera grieta que se abrió en el sello hermético, cortando la oscuridad del búnker como una herida brillante. Habían sido violados. La barrera entre la familia y los asesinos se había roto y ahora solo quedaban segundos antes de que el techo se abriera completamente y el infierno descendiera sobre ellos. El chirrido del metal cediendo ante la fuerza hidráulica del cabrestante marcó el final de la seguridad del búnker, anunciando la invasión inminente. Estela no se quedó paralizada, viendo cómo la luz sucia del exterior violaba su santuario. El instinto de supervivencia de Miguel, codificado en el diario, tomó el control de sus músculos. Corrió hacia la estantería de metal más grande, la que estaba atornillada contra la pared norte y llena de latas de conserva pesadas. Según los planos que había memorizado en pánico minutos antes, detrás de esa estructura aparentemente inamovible se encontraba la opción Z, un acceso directo a la antigua red de ventilación de la mina de plata que los colonos habían abandonado hacía casi un siglo. «Mateo, ayúdame a empujar, ahora», siseó Estela, clavando los pies en el suelo de hormigón y poniendo el hombro contra el metal frío de la estantería. El mueble pesaba 1 tonelada, pero Miguel había instalado un riel oculto en la base. Un mecanismo simple que solo se activaba liberando un perno de seguridad escondido detrás de una caja de herramientas. Al quitar el perno, la estantería se deslizó suavemente hacia un lado, revelando no una pared de ladrillo, sino la roca viva y bruta de la montaña. Había una fisura irregular, oscura y estrecha, que exhalaba un aire gélido y oloroso a minerales antiguos, una boca de lobo que prometía salvación o asfixia. Sin perder un segundo, Estela empujó a Sofía y a Lucía hacia la grieta, ignorando sus quejas sobre la oscuridad absoluta y el frío húmedo que emanaba del agujero. «Entren y no hagan ni un solo ruido, pase lo que pase», les ordenó con una voz que era puro acero templado por el miedo. Mateo entró después, cargando la mochila con los documentos vitales, y Estela se deslizó al final, justo cuando el techo del búnker se abría completamente con un estruendo ensordecedor de madera rota y metal doblado. Desde dentro del túnel, tiró de una cadena interna que devolvió la estantería a su posición original, sellándolos en la oscuridad apenas un segundo antes de que las botas de los invasores tocaran el suelo del refugio. Antes de que sintamos en nuestra propia piel el terror claustrofóbico de estar atrapados en una grieta de roca mientras los asesinos destrozan nuestro hogar a centímetros de distancia, quiero hacerte una pregunta muy seria. Ponte en los zapatos de esta madre por un momento. ¿Tendrías la sangre fría necesaria para encerrarte en una tumba de piedra con tus hijos llorando?
o el pánico te haría salir a pelear y enfrentar las balas. Es una decisión imposible que nadie debería tener que tomar. Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber qué harías tú en esta situación límite. Y si estas historias de supervivencia extrema te mantienen al borde del asiento, suscríbete al canal Relatos Ocultos. Aquí exploramos los rincones más oscuros del alma humana y la valentía que surge cuando todo parece perdido. Ahora, aguanta la respiración con nosotros, porque el peligro está literalmente al otro lado de la pared. La luz de las linternas tácticas de los hombres de Rodrigo inundó el búnker vacío, barriendo el espacio que segundos antes había estado ocupado por la familia. A través de las rendijas invisibles entre la estantería y la roca, Estela podía escuchar la respiración agitada de los sicarios y el sonido de su decepción violenta. «Están aquí. El café todavía está caliente», gritó uno de ellos, pateando la hornilla portátil que Mateo había dejado encendida en su huida precipitada. El sonido del metal golpeando contra la pared resonó como una explosión en el espacio confinado, haciendo que Sofía se estremeciera en los brazos de su madre en la oscuridad total del túnel. Rodrigo bajó al búnker momentos después, su presencia anunciada por el olor a tabaco caro que se filtró incluso a través de las grietas de la pared falsa. Su furia era palpable, una energía eléctrica que cargaba el aire. Había esperado encontrar a una mujer temblando y suplicando clemencia, pero solo encontró el eco de su propia frustración. «Busquen por todas partes, no pueden haberse evaporado», rugió, y el sonido de su voz estaba tan cerca que Estela sintió que le hablaba directamente al oído. Los hombres comenzaron a destrozar el refugio, volcando los colchones, rajando las bolsas de agua y tirando las latas de comida al suelo en un frenesí de destrucción inútil. El escondite donde la familia se agazapaba era una pesadilla para cualquier persona con claustrofobia. Un tubo de roca natural de apenas 1 metro de ancho, con el techo tan bajo que tenían que estar a gatas o tumbados. El suelo estaba cubierto de piedras afiladas y un lodo helado que empapaba sus ropas al instante, congelándoles la piel. No podían ver nada, absolutamente nada. La oscuridad era tan densa que pesaba sobre los ojos. Solo podían guiarse por el tacto y por el sonido aterrador de la violencia que ocurría a menos de medio metro de sus cabezas, separados de la muerte solo por una estantería de latas y la oscuridad. El momento de mayor terror llegó cuando uno de los sicarios se apoyó pesadamente contra la estantería que ocultaba la entrada del túnel, probablemente para recuperar el aliento. La estructura metálica vibró ligeramente y una lata de duraznos cayó de uno de los estantes superiores, golpeando el suelo con un ruido sordo. Estela dejó de respirar, tapando la boca de Sofía y Lucía con sus manos, sintiendo cómo el corazón de Mateo latía contra su espalda como un tambor frenético. Si el hombre decidía mover el mueble o iluminar detrás de él, los encontraría acurrucados como gusanos en la tierra, indefensos y sin salida. «Jefe, esta pared se siente rara», dijo el sicario, golpeando el metal de la estantería con la culata de su rifle. El sonido no fue el golpe sólido contra ladrillo, sino una vibración hueca que delataba el vacío detrás. Estela cerró los ojos en la oscuridad, preparándose para morir peleando, su mano buscando en el suelo una roca afilada. Cualquier cosa para defender a sus hijos en los últimos segundos. Podía imaginar al hombre acercando la cara a las latas, tratando de ver qué había detrás, su linterna buscando una grieta, un reflejo, una señal de vida en la negrura de la mina. «Deja de perder el tiempo con los muebles, idiota», espetó Rodrigo con impaciencia desde el otro lado de la habitación, salvándolos por pura arrogancia. «Es un búnker subterráneo, claro que hay ecos raros. Probablemente huyeron por el sistema de drenaje antes de que abriéramos la escotilla». Miguel era un ingeniero paranoico. Seguro construyó una salida de emergencia hacia el río. La lógica del villano, aunque errada en la ubicación, fue lo suficientemente convincente para que el sicario se alejara de la estantería, dejando de investigar la pared falsa que los separaba de la ejecución sumaria. «Quemen todo»,
ordenó Rodrigo finalmente, con la frialdad de quien decide borrar un error contable. Si se escaparon por el drenaje, los perros los cazarán en el bosque. Pero si siguen escondidos en algún agujero de rata aquí abajo, quiero que se cocinen, traigan la gasolina. La sentencia de muerte fue pronunciada con calma, y poco después, el olor penetrante y químico del combustible comenzó a invadir el búnker, goteando desde arriba y siendo rociado sobre los colchones y las provisiones que tanto trabajo le había costado a Miguel reunir. Estela sabía que no podían quedarse allí ni un minuto más. El fuego consumiría el oxígeno del búnker en segundos y el calor convertiría su escondite de roca en un horno mortal. Tenían que adentrarse más en la montaña, hacia lo desconocido de la mina abandonada, alejándose de la única salida que conocían. Empujó suavemente a Mateo para que avanzara, guiando a la fila humana hacia las profundidades de la tierra. Se arrastraron sobre codos y rodillas, raspándose la piel, llorando en silencio, mientras detrás de ellos se escuchaba el sonido inconfundible de un fósforo siendo encendido y el whoosh repentino de las llamas devorando el refugio. Avanzaron por lo que parecieron horas, aunque quizás fueron solo minutos, alejándose del resplandor naranja que comenzaba a lamer la entrada de su túnel. El aire se volvió escaso y viciado, difícil de respirar, cargado con el polvo de 80 años de abandono. Llegaron a un punto donde el túnel se ensanchaba ligeramente en una pequeña caverna natural, lejos del calor del incendio, pero sumida en una oscuridad eterna y silenciosa. Se detuvieron allí, agotados, acurrucados juntos en una masa de extremidades temblorosas y lodo, escuchando cómo el fuego rugía lejos, destruyendo su pasado, mientras ellos esperaban en el vientre frío de la montaña, vivos pero enterrados. La oscuridad del túnel minero, que al principio había sido un refugio bienvenido contra las llamas devoradoras, pronto se convirtió en una trampa sofocante a medida que el humo tóxico comenzaba a descender por los conductos de ventilación. Estela y sus hijos avanzaban a tientas, tosiendo en sus mangas, con los ojos llorosos por la irritación y el miedo, guiándose únicamente por una corriente de aire fresco que indicaba una salida cercana. Sin embargo, el sonido que llegó a sus oídos no fue el canto de los grillos nocturnos, sino el ladrido frenético y agresivo de perros de caza que habían captado su rastro olfativo. Los animales estaban excitados, tirando de sus correas en la boca del desagüe, bloqueando la única ruta de escape que Miguel había dejado marcada en sus planos de emergencia como segura. Al acercarse con cautela al final del túnel, ocultos tras una rejilla de metal oxidado cubierta de enredaderas, Estela vio la realidad de su situación con una claridad desesperante. No había camino libre hacia el bosque. Había dos hombres armados con linternas potentes y un pastor alemán que arañaba la tierra, sabiendo que sus presas estaban a pocos metros de distancia. Estaban atrapados en un cuello de botella mortal, con el incendio del granero empujando el humo mortal desde atrás y los asesinos esperando adelante con la paciencia de verdugos profesionales. La opción de salir corriendo y desaparecer en la noche se había evaporado. Si intentaban cruzar esa rejilla juntos, serían masacrados antes de dar 10 pasos en el terreno abierto. Los hombres afuera discutían sobre la mejor manera de sacarlos de la madriguera, sus voces filtrándose a través de la roca con una crueldad casual. «No gastes balas, tira una granada de humo lacrimógeno ahí dentro», sugirió uno, riendo mientras encendía un cigarrillo. «Y si no salen tosiendo y pidiendo piedad, se asfixiarán en 5 minutos. De cualquier manera, el patrón nos paga igual». La amenaza era inmediata y real. No tenían intención de capturarlos vivos, solo querían confirmar las muertes. Estela miró a sus hijos, sucios, aterrorizados y acurrucados en el lodo, y sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho, no con un crujido de fragilidad, sino con el estruendo de una cadena que se libera. En ese instante preciso,
La Estela que había servido café con la cabeza baja durante 12 años, la mujer que pedía permiso para hablar y temía molestar, murió definitivamente en la oscuridad de esa mina. Lo que emergió de las cenizas de su miedo fue una criatura puramente instintiva, una madre leona que entendió que la única forma de salvar a su manada era ofreciéndose como cebo para los lobos. El terror que la había paralizado se transformó en una claridad fría y calculadora. Ya no le importaba su propia vida, solo le importaba ganar el tiempo suficiente para que Mateo y las niñas pudieran correr hacia el río. La decisión no fue heroica en un sentido romántico, fue una transacción biológica absoluta. Estela se giró hacia Mateo, agarrándolo por los hombros con una fuerza que sorprendió al muchacho, clavando sus ojos en los de él con una intensidad febril. Sacó el dispositivo USB con las pruebas digitales de su bolsillo y se lo metió a él dentro de la camisa, junto a su piel. «Escúchame bien, hijo, porque no voy a repetirlo», susurró con una voz que no admitía réplicas ni llantos. «Voy a salir por la ventilación lateral y voy a hacer mucho ruido. Cuando los hombres y los perros corran hacia mí, tú vas a romper esa rejilla y vas a correr con tus hermanas hacia el río. No mires atrás. No pares hasta encontrar a la policía». Mateo intentó protestar, las lágrimas surcando su rostro sucio de hollín, entendiendo perfectamente que su madre se estaba sacrificando para limpiarles el camino. «No, mamá, no te voy a dejar», sollozó, aferrándose a su brazo. Pero Estela lo besó en la frente con una dureza tierna y lo empujó hacia sus hermanas. «No es una pregunta, Mateo, es una orden. Tu padre me dejó a cargo y ahora yo te dejo a cargo a ti. Tienes que ser el hombre que él sabía que serías. Sálvalas». La autoridad en su voz quebró la resistencia del niño, quien asintió lentamente, asumiendo el peso terrible de la responsabilidad sobre sus hombros jóvenes. Estela se alejó de ellos, arrastrándose hacia un conducto secundario más estrecho que Miguel había etiquetado en el diario como chimenea de ventilación norte. Era un tubo vertical y claustrofóbico, con peldaños de hierro corroído clavados en la roca, que subía directamente hacia la superficie del claro, cerca del borde del barranco. Mientras subía, sentía el dolor en sus músculos y el roce de la piedra afilada cortando sus manos. Pero el dolor físico era irrelevante comparado con la furia que la impulsaba. Iba a enfrentar a Rodrigo en su propio terreno. Iba a mirarlo a los ojos y demostrarle que había cometido el error fatal de arrinconar a una madre que ya no tenía nada que perder. Al emerger a la superficie, la noche la recibió con un aire helado que contrastaba violentamente con el calor del incendio que rugía a 100 metros de distancia. El granero del diablo era ahora una antorcha gigante que iluminaba el cielo, una pira funeraria espectacular que escupía chispas hacia las estrellas. Estela se agazapó detrás de unos arbustos espinosos, observando la posición de los enemigos. Rodrigo estaba cerca de su camioneta, gritando órdenes por la radio, frustrado por la falta de resultados. Estela respiró hondo, llenando sus pulmones con el humo y la noche, y se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura sobre una roca prominente, visible y desafiante. No necesitaba un arma de fuego para atraer su atención. Tenía algo mucho más valioso para ellos. Sacó el fajo de documentos físicos, las escrituras originales y las copias de los sobornos, y los levantó en alto, dejando que la luz del fuego se reflejara en el papel blanco. «¡Rodrigo!», gritó con todas sus fuerzas, su voz rasgando el estruendo del incendio y el ladrido de los perros. «¡Aquí estoy! Deja de buscar en los agujeros como una rata y ven a enfrentar a la dueña de esta tierra». El grito fue un trueno humano que congeló la actividad en el claro, girando todas las cabezas hacia su figura solitaria, recortada contra las llamas. La reacción fue inmediata y caótica. Los perros giraron hacia ella, ladrando con furia, y los hombres que vigilaban la salida del desagüe abandonaron su posición para correr hacia la nueva amenaza visible.
Estela vio por el rabillo del ojo cómo la rejilla del túnel inferior se abría silenciosamente y 3 sombras pequeñas se deslizaban hacia la oscuridad del bosque, alejándose del peligro. Su corazón dio un vuelco de alivio salvaje. El cebo había funcionado. Ahora estaba sola, rodeada de enemigos armados, parada al borde de un precipicio inestable, pero nunca se había sentido más poderosa. Había cambiado el destino de sus hijos con su propio cuerpo como escudo. Rodrigo caminó hacia ella, separándose de sus hombres, con una pistola plateada brillando en su mano y una sonrisa de triunfo torcido en el rostro. Caminaba con la confianza del depredador que finalmente ha acorralado a la presa exhausta, sin darse cuenta de que estaba caminando hacia una trampa geográfica. Sabía que saldrías, Estela, dijo, su voz goteando veneno y satisfacción. Al final, todas las ratas salen cuando sienten el calor. Dame los papeles y tal vez te deje vivir para criar a esos bastardos en la miseria, que es donde pertenecen. Su arrogancia le impedía ver el terreno que pisaba, cegado por la codicia. «Tú no sabes nada sobre pertenecer, Rodrigo», respondió Estela, manteniendo su posición al borde del abismo con los talones colgados sobre el vacío. «Crees que esta tierra es tuya porque la robaste, pero la tierra conoce a quienes la trabajan y a quienes la sangran». Ella sabía, gracias al diario de Miguel, que esa sección específica del acantilado, conocida como la Garganta, era geológicamente inestable, sostenida apenas por una red de raíces viejas que el fuego cercano estaba debilitando rápidamente. Estaba parada en la única losa de piedra firme, invitándolo a él a pisar la tierra muerta que lo rodeaba. Rodrigo dio un paso más, entrando en la zona de peligro. Sus ojos fijos en los documentos que Estela sostenía sobre el precipicio como si fuera carne fresca. Se acabó el juego. «Viuda, entrégame eso ahora o te juro que te empujaré y bajaré a buscar los papeles de tu cadáver roto», amenazó, perdiendo la paciencia. Estela lo miró a los ojos, vio el vacío moral en su alma y sonrió. Una sonrisa triste y terrible que lo desconcertó por un segundo. «Ven por ellos entonces», susurró, soltando los papeles uno por uno, dejando que el viento nocturno los atrapara y los hiciera bailar sobre el abismo oscuro, invitándolo a dar el paso fatal. La codicia fue el peso final que rompió el equilibrio precario de la montaña aquella noche fatídica. Cuando Rodrigo se lanzó hacia el vacío para intentar atrapar los documentos que el viento se llevaba, ignoró el crujido siniestro de la tierra bajo sus botas de cuero. La Garganta, debilitada por el calor del incendio cercano y la erosión de décadas, cedió finalmente ante la presión repentina de los hombres agrupados. Un estruendo sordo, similar al de un hueso gigante quebrándose, emergió del suelo y la plataforma de tierra donde el villano y sus sicarios estaban parados se desprendió violentamente, deslizándose hacia la oscuridad del barranco en una avalancha de polvo, rocas y gritos aterrorizados. Estela se mantuvo firme sobre la losa de granito que Miguel había marcado en el mapa como segura, viendo cómo la gravedad impartía la justicia que la ley humana le había negado. Los sicarios, hombres que minutos antes se sentían invencibles con sus armas automáticas, rodaron por la pendiente empinada, desarmados por la propia naturaleza, tragados por la vegetación espinosa y la oscuridad abismal. No hubo disparos heroicos ni negociaciones de última hora. Solo el sonido brutal de la física actuando contra la arrogancia humana. La trampa geológica de Miguel había funcionado con una precisión letal, limpiando el tablero de juego de una sola vez y dejando a la viuda como única figura en pie. Sin embargo, el destino tenía reservado un último momento de confrontación personal antes del final definitivo. Una mano ensangrentada y cubierta de joyas caras surgió del borde del precipicio, aferrándose agónicamente a una raíz expuesta de un viejo pino que sobresalía. Rodrigo colgaba sobre el abismo, con los pies pataleando en el aire vacío, su rostro elegante, ahora transformado en una máscara de terror primitivo y suciedad. Sus ojos se encontraron con los de Estela, y por primera vez, la jerarquía de poder se invirtió completamente.
El patrón todopoderoso era ahora un insecto suplicando por su vida a la mujer que había intentado aplastar bajo sus botas. «¡Ayúdame, Estela! ¡Por favor, te daré lo que quieras!», gritó Rodrigo, su voz quebrada por el esfuerzo de sostener su propio peso y por el pánico absoluto. «Te daré el dinero, la hacienda, firmaré lo que sea. No me dejes caer». Las promesas vacías brotaban de su boca como sangre, ofertas desesperadas de un hombre que creía que todo en el mundo, incluso su propia supervivencia, podía comprarse con una transferencia bancaria. No entendía que la moneda de cambio en ese precipicio no era el dólar, sino la moralidad, y él estaba en bancarrota espiritual frente a la mujer a la que había dejado viuda. Estela lo miró desde arriba con una frialdad que la sorprendió a ella misma, sintiendo que el espíritu de Miguel estaba a su lado, observando el juicio final. No sentía el impulso de pisarle los dedos para acelerar su caída, pero tampoco sentía la compasión necesaria para extenderle la mano salvadora. «Tú ya me quitaste lo único que me importaba, Rodrigo», respondió ella con voz tranquila, audible sobre el rugido del viento. «El dinero no compra el perdón, y ciertamente no compra una cuerda en este momento. Esto es entre tú, la gravedad y todos los hombres inocentes que enterraste en esta montaña». En ese instante crítico, el bosque se iluminó con destellos azules y rojos estroboscópicos, acompañados por el gemido creciente de sirenas que se acercaban por el camino principal. La Policía Federal, alertada por la llamada de emergencia que Miguel había programado, o quizás por el resplandor del incendio, había llegado al perímetro. La distracción fue fatal para Rodrigo. Al girar la cabeza instintivamente hacia las luces de salvación, su agarre sudoroso resbaló de la raíz mojada. Su mirada de esperanza se transformó en horror puro cuando sus dedos perdieron la tracción sobre la madera, dejándolo sin soporte alguno sobre el vacío oscuro. El grito de Rodrigo fue largo y agónico mientras caía hacia la oscuridad insondable del barranco, desvaneciéndose hasta convertirse en un eco lejano que fue silenciado abruptamente por un golpe seco contra las rocas del fondo. El silencio regresó al borde del precipicio, roto solo por la respiración agitada de Estela y el crepitar del granero que seguía ardiendo a sus espaldas. El hombre que había sido la sombra negra sobre el valle durante años había desaparecido, borrado por la misma tierra que había intentado robar. La amenaza física se había extinguido. El monstruo ya no existía para hacerles daño nunca más. Estela se dejó caer de rodillas, temblando incontrolablemente mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo de golpe, dejándola vacía y exhausta sobre la tierra fría. Levantó las manos lentamente cuando los agentes federales, vestidos con chalecos tácticos y armados con rifles, emergieron de la línea de árboles, iluminándola con sus linternas potentes. No tuvo que decir nada. Su postura de rendición y su rostro bañado en lágrimas y hollín contaban la historia completa. Una mujer, la inspectora María Santos, se adelantó bajando su arma, reconociendo inmediatamente a la sobreviviente que había estado esperando encontrar gracias a la información de Miguel. «Está a salvo ahora, señora Morales», dijo la inspectora Santos, cubriendo los hombros de Estela con una manta térmica mientras aseguraba el perímetro del acantilado. Estela asintió, incapaz de hablar, señalando débilmente hacia la oscuridad del bosque donde sus hijos habían huido minutos antes. «Mis hijos tienen las pruebas. El USB está con ellos», logró susurrar con la garganta reseca por el humo y el grito. La inspectora sonrió con una mezcla de respeto y tristeza, ordenando inmediatamente a 2 de sus oficiales que bajaran al río para interceptar y proteger a los niños, asegurándole que la pesadilla había terminado oficialmente. Ignorando las instrucciones de los paramédicos que querían revisarle las heridas de las manos, Estela se puso de pie y corrió tambaleándose hacia el sendero del río. Necesitaba verlos, necesitaba tocar su piel para confirmar que su sacrificio había valido la pena y que seguían vivos en este mundo.
«Mateo, Lucía, Sofía», gritó a la oscuridad, su voz rompiéndose por la emoción acumulada de la noche. Escuchó un grito de respuesta, voces infantiles llenas de miedo y esperanza, y vio 3 figuras pequeñas emergiendo de los arbustos, corriendo hacia ella con los brazos abiertos y las caras manchadas de llanto. El impacto de sus cuerpos chocando contra el de ella fue la sensación más sanadora que había experimentado en su vida entera. Cayeron al suelo húmedo en un abrazo colectivo, una maraña de llanto, besos y suciedad que soldó sus almas para siempre. Mateo lloraba abiertamente, dejando caer la fachada de hombre fuerte, volviendo a ser el niño que necesitaba desesperadamente a su madre. «Lo hiciste, mamá, lo hiciste», repetía, apretando el dispositivo USB en su mano como si fuera un talismán sagrado. Estaban vivos, estaban juntos y, por primera vez en semanas, eran libres de la sombra de la muerte. Los bomberos llegaron minutos después, desplegando mangueras para contener el incendio del granero. Pero para Estela, ver arder la estructura ya no era una tragedia. El granero del diablo había cumplido su propósito final, había protegido a la familia en su vientre de hormigón, y había servido como la trampa final para sus enemigos. Mientras las llamas consumían la madera inclinada y el techo colapsaba en una lluvia de chispas hacia el cielo, Estela sintió que el legado de dolor de la hacienda se purificaba con el fuego. La vieja vida ardía para dejar espacio a algo nuevo. Sentada en el parachoques de la ambulancia, mientras un médico limpiaba los cortes en la frente de Sofía, Estela miró hacia el cielo nocturno que comenzaba a despejarse. Las estrellas brillaban con una intensidad fría y hermosa sobre el valle silencioso, testigos mudos de su victoria. El inspector se acercó para confirmar que habían recuperado el cuerpo de Rodrigo y que los documentos digitales de Mateo eran suficientes para desmantelar toda la red criminal esa misma noche. Estela cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una paz profunda inundar su pecho. La fuga había terminado. La justicia había llegado. Los días posteriores al incendio en la montaña fueron una vorágine de luces estroboscópicas, declaraciones oficiales y flashes de cámaras que Estela enfrentó con una dignidad inquebrantable. La evidencia recuperada del dispositivo USB que Mateo había protegido con su vida resultó ser devastadora para la red criminal de la región, exponiendo décadas de corrupción, sobornos a jueces y asesinatos encubiertos. Estela pasó horas en la oficina de la fiscalía, sosteniendo la mano de su hijo, viendo en las noticias cómo el imperio de impunidad de la familia Vargas se desmoronaba ladrillo a ladrillo. El miedo visceral que había gobernado sus vidas se evaporó, reemplazado por una profunda sensación de validación pública y justicia cumplida. La prensa nacional la bautizó rápidamente como la Viuda de Hierro, celebrando su coraje para enfrentarse a la mafia agraria sin más armas que su ingenio materno y la arquitectura defensiva de su difunto esposo. La narrativa pública sobre Miguel cambió radicalmente en cuestión de horas. Ya no era el capataz negligente que murió en un accidente estúpido, sino un héroe trágico y brillante que burló a sus asesinos desde la tumba. Los desconocidos detenían a Estela en la calle para ofrecerle apoyo, y la vergüenza que sus hijos habían sentido por la pobreza y el miedo se transformó en un orgullo inmenso por llevar el apellido Morales. Pero la sorpresa más grande y tangible llegó cuando el gobierno desbloqueó los activos incautados tras el juicio rápido y la confesión de los cómplices de Rodrigo. Debido a una ley específica de protección a víctimas que colaboran en desmantelar el crimen organizado, Estela tenía derecho a una recompensa significativa y a la propiedad indiscutible de la tierra. Cuando la inspectora Santos le entregó el documento oficial que confirmaba la posesión de la hacienda y un cheque por la recuperación de la plata minada ilegalmente, la cantidad de ceros hizo que Estela sintiera vértigo. No era dinero para sobrevivir, era riqueza generacional para cambiar su destino.
Además de la recompensa financiera, el tribunal dictaminó sobre el destino de doña Isabela, la anciana tía de Rodrigo, que había sido encerrada injustamente en un sanatorio. Fue liberada y, en un acto de lucidez y justicia poética, ratificó la donación del granero inclinado y las tierras circundantes a Estela, ampliando la propiedad para incluir el bosque entero. El fuego había destruido la estructura de madera, sí, pero las hectáreas de tierra fértil y libre de amenazas eran ahora suyas. Estela decidió allí mismo que no vendería ese suelo que había probado su resistencia. Era tierra sagrada, regada con sacrificio. Semanas después, mientras supervisaba la limpieza de los escombros carbonizados con un equipo de demolición que ella misma contrató y pagó justamente, ocurrió un último milagro. Un trabajador encontró algo intacto en las fundaciones profundas del búnker, protegido por el hormigón que Miguel había reforzado con tanto esmero. Era una caja de seguridad secundaria que no aparecía en los mapas. Quizás un último respaldo paranoico. Dentro no había dinero sucio ni pruebas de crímenes, sino pólizas de seguro de vida legítimas y una carta sellada para los niños, escrita con la esperanza de un padre que soñaba con un futuro que no vería. Leer esa carta final rompió a Estela de una manera que el peligro nunca pudo, permitiéndole finalmente llorar sin la adrenalina de la supervivencia bloqueando sus emociones. Miguel escribía sobre sus sueños para ellos, sobre cómo quería que Mateo estudiara ingeniería para construir puentes y no escondites, y cómo deseaba que sus hijas fueran libres y felices. No quería ser recordado como un mártir de la guerra contra Rodrigo, sino como un padre que simplemente hizo su trabajo. Esa noche, en su apartamento temporal, Estela lloró lágrimas de sanación pura, sintiendo cómo el peso del modo de supervivencia se levantaba de sus hombros. Con el capital en mano y el terreno despejado de las cenizas del pasado, Estela comenzó el proceso de reconstrucción, pero esta vez bajo sus propios términos estrictos. No contrató a una gran empresa constructora externa, buscó a los trabajadores locales que habían sido explotados por Rodrigo, ofreciéndoles contratos dignos y trato respetuoso. Se sentó con un arquitecto joven, esbozando ideas que combinaban la seguridad moderna con la belleza rústica de la montaña. No estaba construyendo una fortaleza paranoica para esconderse, sino un hogar abierto y luminoso que se mantendría recto y orgulloso, desafiando el recuerdo de la inclinación. Mateo, que ahora tenía 15 años y había madurado una década en pocas semanas, mostró un interés apasionado en el proyecto de reconstrucción. Pasaba sus tardes en el sitio con un casco amarillo, mostrando al capataz los trucos de drenaje y cimentación que había aprendido leyendo el diario técnico de su padre. Estela lo observaba desde la distancia con una sonrisa melancólica pero feliz, viendo los gestos de Miguel en sus manos jóvenes, su manera de fruncir el ceño al verificar la alineación de los muros. El trauma del asedio no lo había roto. Lo había forjado como un hombre que entendía el valor de proteger. A medida que la nueva estructura se elevaba contra el horizonte de la sierra, hermosa y nivelada, Estela se dio cuenta de que no quería vivir allí aislada con sus recuerdos. La historia del granero del diablo y la resistencia de la viuda había atraído a turistas y curiosos a la región. Una idea empresarial se formó en su mente. ¿Por qué no convertir la propiedad en algo que generara vida y prosperidad para todo el valle? Decidió convertir parte de la finca en un hotel de montaña y centro de memoria, un lugar donde las familias pudieran desconectar y aprender sobre la historia del lugar. Un año más tarde, el Refugio Miguel abrió sus puertas al público, reclamando el nombre de su esposo con orgullo y borrando el estigma del diablo. La inauguración contó con la presencia de todo el pueblo, incluida doña Isabela en su silla de ruedas, y Jacinto, el viejo guardián, quien ahora vivía en una casita cómoda dentro de la propiedad, cuidado y respetado como un abuelo honorario. Estela cortó la cinta roja vestida con un traje elegante, luciendo cada centímetro como la empresaria formidable en la que se había convertido. La ironía de que el
regalo basura de Rodrigo la hubiera hecho millonaria, era una victoria dulce. Sofía y Lucía corrían por los jardines nuevos del hotel, persiguiendo mariposas en el mismo lugar donde los perros de casa las habían aterrorizado una vez. Ya no tenían pesadillas sobre suelos que se movían o techos que colapsaban sobre sus cabezas. La estabilidad emocional y física de la nueva casa, combinada con la terapia que Estela ahora podía pagar sin problemas, había curado sus cicatrices invisibles. Jugaban cerca de la entrada de la antigua mina, ahora sellada y convertida en una placa conmemorativa, riendo con una alegría que sonaba como música de victoria para los oídos de su madre. El negocio floreció rápidamente, convirtiéndose en un motor económico para la región y un símbolo de resistencia contra la corrupción. Estela administraba las finanzas con una disciplina estricta y justa, asegurándose de que cada empleado recibiera beneficios que Rodrigo jamás soñó dar. Estableció fondos fiduciarios para la educación universitaria de sus hijos y comenzó a donar anónimamente a fondos de defensa legal para campesinos en situaciones abusivas. Estaba construyendo un imperio de bondad y firmeza, el opuesto exacto del imperio de miedo que había intentado aplastarlos meses atrás. Pero incluso en medio del éxito rotundo y el ruido alegre del hotel lleno de huéspedes, había momentos tranquilos al atardecer en los que Estela caminaba sola hacia el borde del barranco. Miraba hacia el abismo donde la tierra vieja se había tragado a sus enemigos, sintiendo el viento frío tirar de su ropa como un recuerdo lejano. El pasado estaba enterrado bajo toneladas de roca y tiempo. Sí, pero no estaba olvidado. Sabía que la paz que disfrutaban ahora era un regalo comprado con sacrificio, inteligencia y un coraje inmenso. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja, Estela sonreía, lista para el futuro. Han pasado 5 años desde aquella noche de fuego y revelación, transformando la antigua cicatriz negra de la montaña en un jardín floreciente y lleno de vida. El refugio Miguel ya no es solo un proyecto personal de reconstrucción. Es un destino turístico de renombre, conocido tanto por su arquitectura respetuosa con la naturaleza como por la leyenda local de la mujer que derrotó a la mafia agraria. El tiempo ha suavizado los bordes ásperos del recuerdo traumático, cubriendo las cenizas con césped verde y flores silvestres vibrantes, pero la esencia poderosa de lo que ocurrió allí sigue vibrando en el suelo. Para Estela, cada amanecer sobre estos picos es una victoria renovada, una confirmación diaria y absoluta de que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Mateo, convertido ahora en un hombre joven de 19 años, es la viva imagen física de su padre, pero camina con una seguridad académica que Miguel nunca tuvo la oportunidad de desarrollar. Estudia ingeniería civil en la capital, con una beca completa, regresando cada fin de semana para supervisar las mejoras en la hacienda con los planos bajo el brazo. No construye edificios para esconderse del mundo, sino estructuras para proteger a quienes los habitan, llevando el legado técnico de la familia a nuevas alturas. Verlo caminar por las obras llena a Estela de un orgullo inmenso, sabiendo que el talento genial de su esposo vive y respira en esas manos fuertes y capaces. Lucía y Sofía también han florecido, dejando atrás las sombras del miedo para convertirse en jóvenes líderes dentro de su comunidad escolar y local. Lucía, con 14 años, ha canalizado su experiencia traumática hacia el activismo estudiantil, hablando con una elocuencia feroz sobre justicia y derechos de la tierra que recuerda a la viuda de hierro en el acantilado. Sofía, la más pequeña, corre libre por los campos de cultivo de la cooperativa, habiendo olvidado los detalles del terror, pero conservando una conexión intuitiva y profunda con la naturaleza. Estela las observa debatir y reír en la mesa de la cena, reconociendo en ellas la misma chispa indomable de supervivencia que encendió la mecha de su libertad. Estela, con el cabello ahora mostrando hilos de plata y una elegancia natural que impone respeto,
camina por los senderos de piedra de su propiedad con la serenidad de una reina. Ha delegado la gerencia diaria del hotel a un equipo de confianza, permitiéndose disfrutar finalmente de la paz y la estabilidad que tanto le costó ganar con sangre y lágrimas. Ya no mira por encima del hombro esperando ver una camioneta negra con vidrios polarizados. Ahora mira hacia adelante, planeando el futuro de la cooperativa. La riqueza no cambió su esencia humilde. Simplemente le dio la herramienta necesaria para magnificar su generosidad, convirtiéndola en la matriarca respetada de todo el valle. Sin embargo, hay una fecha sagrada en el calendario que Estela reserva exclusivamente para la soledad y la memoria: el aniversario de la noche del incendio. Mientras los huéspedes cenan alegremente en el restaurante principal, ella se pone un abrigo de lana grueso y camina hacia el límite silencioso de la propiedad, donde el antiguo pino sigue vigilando el barranco. No va allí para sufrir ni para revivir el trauma, sino para conversar en silencio con el pasado, para medir cuánto han avanzado desde el borde de aquel abismo mortal. La noche es clara y fría, con una luna llena que ilumina el valle como un faro celestial, creando un escenario solemne. Se detiene frente al vacío inmenso, donde la naturaleza sabia ya ha reclamado la cicatriz del deslizamiento de tierra, cubriendo las rocas desnudas con musgo verde y arbustos nuevos. Estela cierra los ojos y respira el aire puro de la sierra, recordando no el miedo paralizante, sino la extraña y perfecta precisión del plan de Miguel. Piensa en el granero inclinado, no como una ruina vergonzosa, sino como el acto de amor más complejo y funcional jamás construido. Entiende ahora, con una claridad absoluta, que la verdadera herencia no fue la plata, sino la lección vital de que a veces hay que desequilibrar el mundo para encontrar el centro. Lo logramos, Miguel. Todo salió bien, susurra al viento nocturno, sus palabras llevadas por la brisa suave hacia el valle profundo y silencioso. Los niños están bien, son fuertes, son buenos y son libres. Ya no tienes que preocuparte por nada nunca más. Puedes descansar. Es un informe de misión cumplida entregado al comandante ausente, una liberación oficial de la Guardia Eterna que él mantuvo incluso después de la muerte. Estela siente una ligereza repentina en el alma, una sensación física de que los hilos invisibles de preocupación y alerta que la ataban al más allá se están soltando suavemente, dejándola en paz. De repente, la atmósfera alrededor del viejo pino cambia sutilmente, no con el frío espectral de la muerte, sino con una calidez inexplicable que contrasta con el aire helado. Los grillos guardan un silencio respetuoso por un momento y la niebla baja del bosque parece detenerse en el tiempo, suspendida en el aire. Estela abre los ojos, sintiendo esa electricidad familiar en la nuca que sintió en el funeral. Pero esta vez no es una señal de peligro inminente. Es una caricia suave del otro lado del velo, una presencia que conoce tan bien como el latido de su propio corazón. Gira la cabeza lentamente hacia el bosque. Allí, a unos 20 metros de distancia, una silueta masculina se recorta claramente contra la luz plateada de la luna y los troncos blancos. No es un fantasma aterrador ni una sombra difusa. Es él, inconfundiblemente. Miguel está de pie, vestido con su vieja ropa de trabajo limpia, con esa postura relajada y satisfecha que tenía cuando admiraba una obra terminada perfectamente. No parece herido por el tractor, ni cansado. Se ve joven, fuerte y radiante. Él la mira directamente a los ojos, y aunque la distancia física es insalvable, la conexión emocional es inmediata, profunda y espiritual. Un puente de amor que cruza la muerte. Miguel le ofrece una sonrisa lenta y cálida, llena de un orgullo infinito por ella y una gratitud silenciosa que trasciende las palabras humanas. Asiente con la cabeza una sola vez. Un gesto simple de aprobación técnica y emocional. La estructura aguantó. La familia está a salvo.
El trabajo está hecho. Luego, con la naturalidad tranquila de quien termina su turno laboral y se va a casa a descansar, se da la media vuelta y camina tranquilamente hacia la espesura del bosque, desvaneciéndose suavemente en la luz de la luna como si fuera parte de la niebla misma. No es un abandono. Es una despedida feliz. Estela se queda allí parada un momento más, con lágrimas calientes corriendo por sus mejillas frías. Pero no son lágrimas de dolor ni de duelo, son lágrimas de alegría pura, de un alivio cósmico que inunda cada célula de su cuerpo cansado. Entiende que él se ha ido de verdad esta vez, cruzando finalmente hacia el descanso eterno que se merece, sabiendo que ella tiene el control total de la situación ahora. La viuda de hierro siente que su armadura se disuelve, dejando solo a la mujer amada y capaz. Se seca la cara con el dorso de la mano y sonríe hacia el bosque vacío. Se da la media vuelta y comienza a caminar de regreso hacia las luces cálidas y acogedoras del hotel, donde se escucha la risa distante de sus hijos. La noche ya no es un lugar de monstruos, persecuciones y huidas. Es simplemente el descanso merecido antes de un nuevo día brillante. Estela sabe en su corazón que, aunque los graneros se inclinen y las montañas se derrumben, el amor previsor de un padre y la fuerza inquebrantable de una madre son las únicas estructuras indestructibles en este mundo, refugios eternos que ninguna tormenta podrá derribar jamás. Si esta historia de supervivencia extrema, justicia poética y amor que trasciende la muerte ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete al canal Relatos Ocultos ahora mismo. Aquí creemos firmemente que las mejores historias no son solo para entretener un rato, sino para recordarnos la fuerza increíble que todos llevamos dentro cuando nos toca defender a nuestra familia contra lo imposible. Dale like a este video y activa la campanita para no perderte nuestra próxima narración, porque en este canal cada sombra esconde una verdad profunda que merece ser contada a la luz. Y ahora te pido un último favor personal. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Mándaselo a esa madre que lucha sola contra el mundo, a ese padre que trabaja en silencio por los suyos, a quien necesite saber que incluso las estructuras más torcidas y rotas pueden enderezarse con amor y coraje. Déjame un comentario abajo contándome qué harías tú si descubrieras un secreto así bajo tu propia casa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad hacia la luz. Nos vemos en el próximo relato.